Mirad, hoy vamos a hablar del agotamiento físico y mental, que generalmente suelen ir bastante juntos. Mirad, ¿cómo obtiene el cuerpo la energía? Lo que llamamos física, para movernos. Cuando hablamos de agotamiento físico queremos decir estoy cansada, el cuerpo no tiro, me levanto ya cansado, todo eso. Bueno, ¿cómo tiene el cuerpo la energía? El cuerpo obtiene la energía quemando fundamentalmente los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono, ya lo explicaba un día, son monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Los monosacáridos y los disacáridos son los azúcares, son la glucosa, la fructosa, luego el azúcar de leche, la lactosa, la maltosa que se obtiene en la hidrólisis del almidón, o sea, en la digestión del almidón. Y podemos decir, por eso habéis oído decir que los futbolistas comen grandes paellas o grandes platos de pasta italiana antes de los partidos de fútbol, porque con el almidón, en la digestión del almidón se va obteniendo glucosa, y la glucosa es el alimento que nos suministra la energía para hacer ese ejercicio físico. O sea, el almidón lo digerimos, llegamos a la glucosa entra en la célula, sufre la degradación de Meyerhof y con la glucosa, no os olvidéis, hacemos ácido acético. O sea que olvidaros de las tonterías que os cuentan de los sustos de lo que acidifica la sangre. Nuestro cuerpo fabrica ácido acético a partir de los azúcares, y el ácido acético se une al coenzima A y entra en lo que llamamos el ciclo de Krebs, que es donde se va, por decirlo así, se quema y obtenemos energía, como en un motor. La glucosa, podemos decir, es el petróleo. El acetil-CoA es ya la gasolina que quemamos en el ciclo de Krebs y obtenemos joules, anhídrido carbónico y vapor de agua, que expelemos, pero energía. Bueno, para obtener esa energía actúan una serie de enzimas y coenzimas. Y en dos pasos, aquí que lo he señalado en verde, interviene el hierro. Y eso ya se sabía de muy antiguo, porque para los químicos la detección del hierro nos resultaba relativamente fácil, porque da reacciones coloreadas, además muy bonitas, muy vistosas, o sea, era fácil determinar el hierro, Y entonces sabíamos que si una persona tenía anemia, y antiguamente cuando le decías al médico del pueblo, yo en un pueblo estoy siempre cansada, te hacía así y te decía es que tienes anemia. Te decía prenfeche, toma hígado. Entonces sabíamos que el hierro da cansancio porque el hierro interviene en la obtención de energía en el ciclo de Krebs, y los alimentos más ricos en hierro son el hígado, la sangre, los riñones, el corazón, el buey y el jamón serrano, entre los de origen animal. Y entre los de origen vegetal, el cacao y las legumbres. El rey, el cacao, El cacao tiene más hierro que el hígado, el doble que el hígado. Ahora bien, para que el cuerpo asimile el hierro, se necesita un reductor, que suele ser el ácido ascórbico, o sea, la vitamina C o el licopeno del tomate, que también es los médicos le llaman un antioxidante, es lo mismo, reductor que antioxidante es lo mismo, Entonces se necesita un antioxidante, que puede ser el licopeno del tomate, que puede ser el ácido ascórbico de los cítricos, y 3 vitaminas del grupo B, biotina, ácido fólico y cobalamina. Entonces, fijaros bien, es mucho más fácil asimilar el hierro del hígado, de la sangre, porque en el hígado también hay complejo B. La levadura de cerveza y el hígado son los alimentos más ricos en complejo B. El complejo B son 8 vitaminas y el hígado las lleva. Y en parte también se fabrican en el intestino, Entonces,
el hierro es más fácil de ser aprovechado cuando comíamos hígado, porque el hígado nos daba el hierro, vitaminas del grupo B, y normalmente en invierno comíamos una naranja de postre y en verano un tomate por delante en la ensalada, que nos daba el antioxidante. Entonces, el hierro sabemos que tiene una importancia decisiva en la anemia y que la persona anémica pues siempre está cansada, tiene ganas de tumbarse para que la sangre llegue con más facilidad a la cabeza y eso. Y estamos hablando de los años 70, eso. Otra cosa que es muy importante y que también está aquí, es que para que el cuerpo asimile el hierro, hace falta comer proteínas. Y nunca os olvidéis que el cuerpo humano no tiene reservas de proteínas, que las proteínas, una vez hecha la digestión, solo están 5 horas en la sangre, y que el hierro lo transporta una proteína que se llama transferrina y se almacena en otra proteína que se llama ferritina. O sea que si tú tomas hierro pero no comes proteínas, pues te falta el transportador en la medida debida y luego la proteína que lo almacena, que es la ferritina. Y no tengáis miedo en comer con medida y con juicio carne, porque la carne no acidifica la sangre. La carne lo que produce es urea, si tomamos en exceso, que yo creo que aquí no se toma en exceso. En el norte sí, porque hay sitios en Berriz que la gente iba, los hombres sobre todo, bueno, algunas mujeres también, a comer chuletones de medio kilo y de kilo, que eso es una barbaridad, hay que estar mal de la cabeza para hacer esas barbaridades, Pero el ácido úrico, que hay gente que dice que se forma a partir de las proteínas, no, el ácido úrico se forma a partir de las purinas de los ácidos nucleicos. Y nunca olvidéis que los alimentos más ricos en ácidos nucleicos son sobre todo las vísceras, la peor de todos la molleja, que en catalán llaman llató, y que la soja y sus derivados, la leche no tanto, tiene tantas purinas como algunas vísceras, y eso lo podéis encontrar en el libro de composición de alimentos de la editorial Integral. O sea que no es nada sospechosa de eso, pues en la editorial Integral eso lo podéis encontrar. Entonces tenemos que el hierro, que interviene en la obtención de energía, pues la falta de hierro daba cansancio. Y llegamos a los años 80. Y en los años 80 resulta que ya se puede analizar el magnesio, y entonces, ¿qué nos encontramos? Fijaros bien, en el Montgomery, que este es del Carlson, una bioquímica, En el Montgomery, este es el ciclo de Krebs, están los enzimas y los coenzimas. Aquí están los enzimas y aquí los coenzimas. Pues mirar, nos encontramos el hierro, como ya sabíamos, y no nos echamos atrás. El hierro se necesita en el ciclo de Krebs, pero 1, 2, 3, 4, 5 veces el magnesio. ¿Lo habéis oído explicar esto alguna vez? ¿A que no? Pues el hierro interviene en 2 pasos en el ciclo de Krebs y el magnesio en 5. Y no os lo han explicado seguramente nunca. Y sin embargo es así. Y la falta de magnesio, además como de intervenir en el ciclo de Krebs, ya os he explicado a veces y lo volveré a explicar, que interviene en la relajación muscular, la falta de magnesio, además de dar cansancio, da contracturas. Los calambres, las contracturas, el párpado que late, incluso las arritmias, que lo explicaré más despacio. Entonces, fijaros bien, tenemos el hierro y el magnesio que se necesitan para obtener energía. ¿Cuál es el alimento más rico en magnesio? El cacao.
Y el hierro, el cacao. Y en fósforo, el cacao. Resulta que el cacao tiene el doble de magnesio que las almendras o la harina de soja. Prácticamente 750 miligramos contra 450 de fósforo, o sea, casi el doble también de fósforo que las almendras, y también el doble de hierro que el hígado. Ahora, nunca os olvidéis que el hierro del hígado o de la sangre se aprovecha mejor que el de los vegetales, porque en el hígado hay vitaminas del grupo B que también son esenciales. Entonces tenemos que mucha gente dicen que tienen adicción al chocolate. Es cierto, es que lo necesitan. Y las mujeres embarazadas, yo engordé 20 kilos en el primer embarazo que tuve, porque iba como loca detrás del chocolate. Tenía chocolate en la mesilla, llevaba chocolate en el bolso. Mi suegra decía, es una llameca, siempre anda radera la chocolata. Y yo vivía en un pueblo, yo me casé en el año 49 y en los años 50 solo había chocolates en el pueblo, Torres y Ametller, que eran... Y a mí me gustaba el Suchar, que era el que estaba acostumbrada a tomar en Bilbao. En Bilbao tomábamos el Gorriaga o Suchar. Y cuando iba a Gerona, vivía en un pueblo a 20 kilómetros de Gerona, lo primero que hacía era ir a Can Xelaber, que está cerca de la plaza del ayuntamiento, ir a Can Xelaber a comprar chocolate. Lo primero que hacía era a Gerona, ir a comprar chocolate Suchar, a comprar el chocolate negro, a comprar chocolate, el que me gustaba, porque el que encontraba en el pueblo, os estoy hablando de los años 50, que estaba racionado el aceite y el azúcar, todo eso estaba racionado. Bueno, pues el chocolate Suchar lo encontraba en Gerona y era lo primero que hacía cuando llegaba a Gerona, ir a comprar chocolate Suchar, con chocolate que era el negro, era el que tenía más cacao. Entonces, el cacao, fijaros bien, que ya hay toda una... se ha estudiado mucho alrededor del cacao, y fijaros si es valioso que lo tomaban los aztecas, Moctezuma, y los, en fin, sus gobernadores y los altos cargos. Y cuando Cortés llegó a México, pues le escribía a Carlos V, en 1519, le escribía que Moctezuma le había plantado 70 hanegas de maíz, 10 de frijoles, o sea, de alubias, y que le había plantado 2000 árboles de cacao, porque el cacao, aparte de tener, es como decían entonces, una gran virtud confortadora, entonces se hablaba mucho de las virtudes de los alimentos, decía que era un alimento de gran virtud confortadora. Le había plantado, además, las bayas de cacao servían de moneda. Los aztecas, los indios, no tenían monedas, pagaban con cerámica, mantas, o sea, y con bayas de cacao. Por ejemplo, un esclavo costaba 100 bayas de cacao. Y ya os digo que Hernán Cortés le escribía a Carlos V que le había plantado 2000 árboles del cacao para que tuviera moneda y para que tuviera aquel alimento. Ellos tomaban como un té amargo. Y fueron unas monjitas de lo que ahora se llama Oaxaca, de la ciudad de Oaxaca, en un convento, que es que nosotros llevamos el azúcar. De allí trajimos patatas, pimientos, tomates, y cacao traíamos, pero llevamos el azúcar. Y entonces, como de España se conocía el azúcar, como el cacao era tan amargo, se les ocurrió mezclarlo con azúcar. Y el primer chocolate que se hizo en el mundo lo hicieron unas monjitas en lo que ahora es Oaxaca, en México. Y en España se hizo el primer chocolate en el monasterio de Piedra, lo hicieron unos monjes, que luego fueron los de la Trapa, fueron cistercienses, que luego también hubo una rama que era la Trapa. Por eso había, no sé si os acordáis que Ruiz Mateos tenía unos chocolates de la Trapa.
Bueno, pues eran una rama de los cistercienses que hicieron los primeros chocolates en España. Y el chocolate, fijaros bien, los monjes, había unas cosas, decían, en Cuaresma, unos decían que no se podía tomar porque era sólido, pero había grandes discusiones, como no había tele, pues había grandes discusiones, otros decían que sí se podía tomar porque era líquido. Entonces eso ya era una gran controversia. Luego, como tenía una rara virtud confortadora, pues, por ejemplo, los capuchinos descalzos, los capuchinos no lo podían tomar. Y en cambio, los de la enseñanza, los del Vadero, pues lo daban a diario a los de más de 60 años, pero a los jóvenes no tanto, de vez en cuando. Y luego, ya os digo que había grandes discusiones si se podía tomar, si no se podía tomar. Incluso en 1684 había un francés que presentaba el chocolate azusus salubris, o sea, los usos saludables del chocolate, porque entonces las cosas así muy cultas se escribían en latín. Se llamaba Foucault, como el del péndulo, y presentaba el chocolate, pues que era un alimento saludable, que reforzaba, y el presidente del tribunal, que se llamaba Bachot, dijo, no son el néctar ni la ambrosía, un chocolate bien hecho es el verdadero alimento de los dioses. Y luego, en 1757, me acuerdo que son dos años después del terremoto de Lisboa, en 1757 Linneo al cacao le llamó teobroma, que quiere decir eso, alimento de los dioses. Le llamó teobroma. No sabemos si porque lo que había dicho Bachot o también se le ocurrió a él. Le llamó alimento de los dioses al cacao. Entonces no os extraña que haya tantas personas que estén detrás del chocolate cuando están decaídas. Es que dicen, es que lo necesito. Había una señora que me decía, estaba gruesa, claro, no quería engordar, y me decía, mire, yo vivía en la calle Muntaner, y las casas esas eran como un tubo, dan a la calle Muntaner y luego es como un tubo que va atrás. Y me decía, mire, yo estoy delante, cerca del balcón, porque es más agradable y tal. Dice, y el chocolate lo pongo lejos, al otro lado de la casa. Me decía, y mire, y no me da ninguna pereza levantarme para ir a comer chocolate. Me decía, me da pereza para todo, pero no me da pereza para levantarme para ir a comer chocolate. El chocolate a Francia lo llevó la hija de Felipe III, Ana de Austria, que se casó con Luis XIII. Y también, claro, lo tomaron Mazarino y Richelieu, se lo hacían hacer. Los hombres les ponían bastantes, incluso ámbar gris, y les ponían canela y vainilla, o sea, procuraban usarlo como afrodisíaco, en parte como entonaba. Pues entonces grandes comedores de chocolate pues eran Richelieu, su hermano que era obispo de Lyon, el hermano de Richelieu, Mazarino, y en la corte francesa la Pompadour, y luego en tiempos de Luis XVI María Antonieta hacía lo que llamaba el chocolate de salud, que era solo cacao y azúcar, porque la Pompadour lo tomaba muy especiado para usarlo en parte además como afrodisíaco. Entonces tenemos que una persona que está agotada, es importante pensar que le puede faltar hierro, es importante pensar que le puede faltar magnesio, y ya luego repetiré los síntomas que da la falta de magnesio, entre otros contracturas, el párpado, ese cansancio, ese que no puedes con tu alma, ese incluso despertarse cansado, las arritmias, taquicardias. Y es importante también las proteínas. Las proteínas, ¿por qué? Porque la molécula que transporta el hierro es una proteína, la transferrina, y la que lo almacena en nuestro organismo, otra proteína que se llama ferritina.
Dos moléculas parecidas al cacao son la teína y la cafeína. La teína, es que a mí me da mucha pena no poderlo escribir, pero es que si voy ahí, la teína es la 1,3-dimetilsantina, a ver si al final lo puedo escribir cuando quite todo eso. La teobromina es la 3,7-dimetilsantina, con X, santina, no santina, santina con X. Y la cafeína es la 1,3,7-trimetilsantina. Podemos decir que la teína y la teobromina son prácticamente hermanas. Y la cafeína es una prima carnal. Os digo, la teína 1,3-dimetilsantina, la teobromina es la 3,7-dimetilsantina y la cafeína 1,3,7-trimetilsantina. Entonces, por eso entendemos cómo también, como estimulantes, se suele tomar el café y se toma también otros el té y se toma también el chocolate, también como estimulante. O sea, fijaros, el cacao tiene, repito, el alimento más rico en magnesio, dobla a los que le siguen. El alimento más rico en fósforo, también tiene casi el doble que los sesos. El alimento más rico en hierro, dobla al hígado. Y además tiene un estimulante, que es la teobromina. Entonces, ahora se entiende el porqué de esa necesidad de tomar chocolate las personas que se sienten agotadas, que se sienten cansadas. Y en el trabajo mental, ¿con qué se hace? Mirad, la persona que hace una vida sedentaria, como la mayoría de las personas trabajamos ahora, sentadas ante un ordenador o ante una mesa de eso, consumimos entre el 22 y el 24% de oxígeno, del oxígeno total que consume el organismo, y de la glucosa en el trabajo mental. Es decir, aunque el cerebro es un órgano relativamente pequeño, tiene el mayor gasto de oxígeno y de glucosa que cualquier otro órgano del cuerpo. Pero además, los neurotransmisores, los neuromoduladores, se hacen con los aminoácidos de las proteínas que comemos, que nunca lo olvidéis, solo están unas horas en la sangre. Y eso no se explica. Y yo creo que en parte el bajo rendimiento de nuestros estudiantes y el bajo rendimiento de nuestros operarios en parte se debe a esa falta de tomar proteínas en el desayuno. Es corriente tomar el café con leche, con galletas, en Madrid con porras, con churros, es decir, hidratos de carbono, grasa, un estimulante, el café o la leche con cacao, pero es importantísimo pensar que necesitamos tomar proteínas en el desayuno, no solo para que trabaje la cabeza, sino luego también para reparar el desgaste de todos nuestros tejidos. No os olvidéis, que lo he explicado algunas veces, que en una persona adulta, claro, de 70 kilos de peso, se deshacen diariamente 400 gramos de proteína. Cuando los químicos hablamos de proteína, es proteína pura, no es tejido. En el tejido hay un 60% de agua. Hablamos de proteína, 400 gramos de proteína. Y eso se puede encontrar, porque cuesta creer, en la página 201 de Junger-Moller del año 80 y en la 571 de Leninger del año 80. Y continúan,
de los aminoácidos que se obtienen en la destrucción de esos tejidos, esas proteínas, las 3/4 partes se recuperan. Las volvemos a utilizar, a reutilizar para formar tejidos o anticuerpos o neurotransmisores o lo que sea, o hormonas. Pero hay una 1/4 parte, o sea, aproximadamente 100 gramos de aminoácidos que se pierden en forma de urea en la orina. Y tenemos que recuperar diariamente pues alrededor de 100 gramos, entre 70, 100, depende de la estatura de la persona, no del peso, que eso es otra tontería que se dice. La cantidad de proteína no depende del peso de la persona. Una mujer que mide 1,56 m y pesa 93 kilos no necesita más proteínas que un chico que mide 1,82 m y pesa 67 kilos. Mentira. Eso es otra tontería que se dice. La cantidad de proteína que debemos tomar depende de la estatura, del tipo de trabajo que hagamos, de que tengamos que reparar más o menos tejido, por ejemplo, el que le han hecho una operación o tiene quemaduras o está embarazada, necesita más proteínas que una persona que hace la vida normal y corriente. O sea, una persona que tiene artrosis y osteoporosis y eso, necesita tomar un poco más proteínas que si estuviera perfectamente, o la que tiene quemaduras o la embarazada que tiene que fabricar el feto más la placenta más lo que va a perder después con la sangre. De modo que es muy importante pensar que en el agotamiento mental tiene mucho que ver el comer o no comer proteínas, y con la cadencia, no carencia, con la cadencia, empezando con el desayuno, siguiendo con la comida y acabando con la cena. Y nunca un exceso es una barbaridad, pero hay que ir tomando. Y tener en cuenta, por ejemplo, que la carne, pues 100 gramos de carne tiene unos 24 gramos de proteína. Un huevo mediano tiene unos 7 gramos de proteína. El pescado, que es más húmedo, tiene alrededor de un 20% de proteína. Entonces, 100 gramos de pescado, pues 20 gramos de proteína. Pues un jamón, 30 gramos de jamón york, pues aproximadamente como la carne. O sea que es lo que os he dicho, para una mujer de estatura media, lo que serían un huevo y una loncha de jamón en el desayuno, entre 80 a máximo 120 gramos de carne en la comida, hombre, si es un chico que mide 1,90 m, no, 200 gramos, y unos 100 gramos de pescado en la cena, pero hay que tomar en las 3 comidas del día, y eso no es ningún exceso. A mí me dice, usted recomienda mucha proteína, yo le digo, no, usted no me ha oído hablar en mí en Bilbao, cuando yo le riño a aquella gente porque come demasiada proteína. Yo lo que digo es que hay que comer proteína en las 3 comidas del día. Me acuerdo que una vez una señora le preguntaba, ¿usted qué desayuna, qué come, qué cena y a qué hora? Me dice, pues mire, yo tomo un café con leche con unas galletas. Y le digo, no, usted no ha tomado proteína. Me dice, pero a la hora de comer me tomo una ensalada, le pongo huevo duro, atún y luego me como una pechuga de pollo. Le dije, pues señora, lo tenemos arreglado. El huevo de la ensalada al desayuno, el atún de la ensalada en la cena, porque en la cena tomaba fruta y un yogur, y la pechuga a la hora de comer. Hemos comido lo mismo, pero bien repartido. De modo que en el trabajo mental también necesitamos proteína. Y en el trabajo mental volvemos a necesitar, como en el físico, el magnesio. Me lo habéis visto, los que me habéis escuchado otras veces sabéis. Cuando yo le digo a este dedo, muévete, necesito magnesio para formar los neuromoduladores, necesito magnesio para formar la acetilcolina, necesito magnesio para restablecer el potencial de membrana que hay entre la neurona y el líquido cefalorraquídeo, y necesito magnesio para mantener el potencial de acción para que me llegue la corriente nerviosa desde aquí hasta aquí. Al menos en 4 pasos se necesita magnesio en el trabajo mental, al menos en 4 pasos,
junto con el fósforo, junto con el ATP, que es junto con el adenosin trifosfato. Entonces, ahora entendemos que una persona agotada hay que investigar si come proteínas, si le puede faltar magnesio, si le puede faltar hierro. El hierro lo miran con facilidad y además es bastante corriente que en una mujer que le diga al médico que está cansada, que le mire el hierro y la ferritina e incluso algunos la transferrina, les miran también, ¿eh? El magnesio no se suele mirar, pero el magnesio da síntomas, ya os lo he dicho, da contracturas, calambres, el párpado que late, una sensación a veces de hormigueo alrededor de la boca, una sensación a veces de que no acaba de entrar el aire, a veces durmiendo, parece que estás cayendo, que tienes un susto, que das una patada, que mueves los brazos, el despertarse cansada, el tener arritmias, taquicardias, extrasístoles, que vas al médico y el médico te dice, esos son los nervios, ¿eh? Bueno, pues cuando el médico no te encuentra nada, y te dice, esos son los nervios, yo os lo digo que es falta de magnesio, ¿eh? Entonces tenemos que cuando una persona tiene un agotamiento físico y mental, hay que pensar que le pueden faltar hierro, que le pueden faltar proteínas, que le puede faltar fósforo, no es tan corriente. La falta de fósforo a no ser que haga mucho trabajo mental, y que le falte magnesio, hierro, proteínas y magnesio le pueden faltar. Y por eso suele tomar estimulantes, que ya os lo digo, son los corrientes, son el café, el té, la teína del té y la teobromina del cacao. Y el cacao es el que tiene todo, es el que tiene magnesio, es el que tiene hierro, es el que tiene fósforo y es el que tiene un estimulante que es la teobromina. Entonces, una de las cosas que digo yo que son la prueba del algodón, de que tengo razón en lo que digo, es si nosotros tenemos en cuenta quiénes ganan todos los maratones y medias maratones y pruebas en las que se tiene que estar manteniendo un ejercicio mucho tiempo seguido. Los etíopes, los keniatas y también un ugandés ganó la maratón de Londres, la última. Mirad, las últimas maratones las ganaron un ugandés, Kiprotich, corrían 3 keniatas, que eran Mutai, Kirui, Kipsang, y si se tienen en cuenta todas las maratones y medias maratones que ha habido prácticamente en el mundo desde los años 60, las han ganado los etíopes, los keniatas, y suelen llegar a veces en cuarta y quinta final algún japonés, algún mexicano, pero los verdaderos héroes, los plusmarquistas, son los etíopes, los keniatas, y la última, la de Londres, la ganó un ugandés. ¿Dónde viven toda esa gente? En el Rift. ¿Qué es el Rift? El Rift yo le llamo la herida de África porque allí se está partiendo, hay unas grietas y se sabe que de año en año va creciendo esa grieta y acabará esa parte de África que va, en realidad viene desde más arriba de África, viene desde Jordania, atraviesa el Mar Rojo, pasa por Somalia, Etiopía, luego Kenia y llega a Uganda, y en Uganda se divide, hace 2 ramas. Bien, entonces, fijaros bien, ¿sobre qué vive esa gente? Viven sobre cenizas, cenizas volcánicas, cenizas que cuando buscas la composición muchas veces sale que no se puede ver, pero alguna vez he encontrado, y las cenizas de esa zona del Rift están formadas por olivino, piroxenos y anfiboles. ¿Cuál es la fórmula del olivino? Si lo queréis apuntar, es el SiO4MgFe. El mineral más representativo de los piroxenos es la augita,
y la fórmula es SiO3 2 veces MgFe. Y uno también, el mineral más representativo de los anfiboles es quizá la hornblenda, horn con N, blenda, de fórmula Si8 o 22 o H2 Ca Fe Mg. Esos minerales, si estudiamos la composición de sus elementos, fijaros bien, la composición del magma que forma esos minerales es, si queréis apuntar, oxígeno 44,8%, silicio 21,5%, magnesio 22,8%, hierro 5,8%, aluminio y calcio aproximadamente un 2%, sodio 0,3% y potasio 0,03%. A mí me costaba creerlo, y esto se lo explicaba a un químico y me decía, no es posible. Y le dije, bueno, pues le dije, lo he buscado. Tengo un libro de... Aquí. Tengo un libro de composición del magma y de las rocas en óxidos, porque a mí también me costaba creerlo. Y lo busqué y lo encontré en la Enciclopedia de las Ciencias Salvat, en forma de óxidos, y estas rocas que forman esas cenizas, el olivino, piroxenos y anfiboles, fijaros, el óxido de magnesio está en azul, lo podéis ir pasando, y entonces aquel me dice, ahora sí que me puedes. Pero yo también me lo tuve que creer, que esas minerales, que esa zona, esas rocas que salen en eso, tienen más magnesio que silicio. 22,8 contra 21,5. Pues eso es así. Pero esas rocas son sólidas. ¿Eh? Son el magma, son las que salen en forma de cenizas en los volcanes. Son las que salen, luego se lo va pasando. ¿Lo respira o no se lo come? El óxido de magnesio es el que está en color azul, el de esas rocas. Son las de abajo, las del magma, son las... Eso, bueno. En cambio, la composición de las rocas que forman el sial, estas rocas forman lo que llamamos el sima, porque son silicatos magnésicos fundamentalmente, forman el sima. Y las rocas que forman la corteza terrestre se llaman sial, porque son aluminosilicatos de potasio, sodio y calcio. Y si queréis apuntar, la ortosa, Si3O8ALK, la albita, Si3O8ALNA, y la anortita, Si2O8AL2CA, la anortita. Es decir, por decirlo así, en América, en Europa, quitando las zonas que no son volcánicas. Ahora estoy hablando de los continentes, de lo que constituye la mayoría de Europa y la mayoría de América, lo que no son los Andes o las montañas rocosas. O sea, todo el oeste hay una subducción de la placa del Pacífico sobre la placa continental, y entonces pues allí hay los terremotos, los volcanes, todo aquello son hasta Alaska,
desde Alaska hasta la Patagonia son todo volcanes y eso. Bueno, pues en el Rift de África, que también allí hay lo que hay una separación, hay una divergencia entre las placas en la continental y la que viene del océano, hay una divergencia que se está separando y allí además tenemos que los volcanes echan cenizas y por eso aquellos suelos son tan fértiles y mantienen a millones de cebras, de ñúes, de gacelas, son cráteres de volcanes, son cráteres de volcanes. Y entonces, ¿cómo se alimentan? Fijaros, como se sabe que son los keniatas y los etíopes los que ganan, hay médicos daneses, suecos, americanos, ingleses, todo, que están estudiando por qué ganan eso. Bueno, dicen, pues porque desde niño corren mucho. Yo digo, ¿y por qué no se pregunta por qué esos niños pueden correr tanto? Porque se dice, o es que son unos niños que hacen kilómetros, pero ¿por qué esos niños pueden hacer esos kilómetros y los nuestros no? Fijaros, comen sobre todo semillas. Comen muchos tipos de semillas, y sabemos que los corredores de estos países consumen 56 kilocalorías por kilogramo de peso contra 44 de los, vamos a llamarles blancos, de los occidentales, vamos a llamarles, o sea, americanos y europeos. Consumen más calorías, o sea, porque toman más hidratos de carbono. ¿Qué es? ¿Perdón? 56 kilocalorías por kilogramo de peso, contra 44 de los europeos o americanos, de los blancos, vamos a llamar. Y consumen menos proteínas, consumen el 14,5% de su dieta son proteínas, el 14,5%. En cambio, en los occidentales el 18%. En los corredores, estamos hablando de los atletas, Los atletas. Se ha estudiado todo. Ellos, como viven en la altura, en sitios altos, porque claro, viven en llanuras que han formado volcanes, o sea, por decirlo así, viven en una especie de cráteres y en laderas de volcanes, pues tienen aumentado el hematocrito y la hemoglobina. Pero, fijaros bien, su capacidad pulmonar es menor, o sea, tienen el tórax más pequeño, su capacidad pulmonar es menor y su esqueleto es más denso que el de los europeos. O sea, tienes el esqueleto más denso que los europeos. Y yo os digo que su dieta es muy, muy rica en magnesio, porque se alimentan de muchas semillas y desde chiquitines todo lo que comen y todo lo que come, lo que ha comido su madre es muy, muy rico en magnesio. Y estas personas han hecho un capital magnesiano en el periósteo del hueso y cuando el cuerpo va necesitando el magnesio, tienen capacidad para ir dándolo. ¿Y cómo funcionan los músculos? El cómo se obtiene la energía ya lo hemos visto antes, en el ciclo de Krebs. Ya hemos visto cómo intervenía el magnesio. ¿Y cómo funcionan los músculos? Quito este. Mira, cuando el músculo bueno, primero de todo, fuera del músculo, o sea, en la sangre, hay mucho más calcio y sodio.
El calcio es un catión divalente, el sodio monovalente, o sea, hay más cargas, hay más iones con cargas eléctricas que en el interior. Fuera del músculo hay calcio y sodio, y en el interior del músculo hay potasio y magnesio. Para que el músculo se contraiga, intervienen el ATP y el calcio, se llama la bomba cerca, y el músculo se contrae. Y cuando el músculo se contrae, se abren unos canales y de una manera, vamos a llamarle natural, entra calcio y sodio y sale potasio. ¿Por qué? Por ósmosis. Siempre en las disoluciones los solutos tienden a ir de donde hay más a donde hay menos. Si en el interior del músculo hay poco calcio y poco sodio, entra calcio y sodio y sale potasio. Y para relajar el músculo tenemos que sacar el calcio, meter el potasio y sacar el sodio. Y solo se habla de meter el potasio. Solo se dice, para que el músculo se relaje hace falta potasio. Sí, y un cuento. Hace falta muchas cosas. Lo primero, tenemos que sacar el calcio con esta bomba. Se le llamó electrogénica porque se creía que era la que creaba la diferencia de potencial eléctrico entre el músculo y el medio que la baña. Y esta bomba de sodio y potasio mete potasio y saca sodio. Se llamó neutra acoplada porque se creía que metía un potasio y sacaba un sodio. Ahora sabemos que mete 2 potasios y saca 3 sodios, pero sigue siendo la bomba que mete potasio y saca el sodio, y esta saca el calcio. Bueno, pero estas bombas necesitan una energía para que funcionen. Todo trabajo gasta una energía, eso ya se sabe. Todo trabajo gasta una energía. Y la energía para hacer esos trabajos en nuestro cuerpo las da el ATP. Y esto es lo que nos dicen aquí. La energía para que estas bombas funcionen las da el ATP o carburante celular. Y aquí vuelven a repetir que las da el ATP. Que estas bombas no funcionan. Los músculos quedan contraídos, hacen contracturas. Y entonces los vasos sanguíneos, que tienen una túnica muscular longitudinal más una túnica muscular circular, se estrechan, porque los músculos se hacen más cortos y más gruesos, y pueden llegar a dar la hipertensión. Y lo que sabemos, además, es que se estrechan. Pero es que así funcionan los músculos esqueléticos con los que corren, y el músculo cardíaco también. Y solo nos explican que hace falta potasio. Para que el músculo se relaje, incluso el músculo cardíaco haga esto, hace falta sacar el calcio y el sodio que han entrado cuando el músculo se ha contraído y meter el potasio contra el sodio. Bueno, pues eso que sabemos. Vamos a ver. Mirad. En el año ya 74, esto es del año 69, es francés. En el año, esto es el Leninger, del año 74, en el transporte activo a través de membranas, la actividad ATP ácica, eso, ya en el año 74 tenemos que nos explican que la actividad ATP ácica es magnesio dependiente. Incluso
hay químicos que escriben magnesio ATP. En el año 74, y no se dice nunca que para que el músculo se relaje y podamos meter el potasio, hace falta el magnesio, y no se dice nunca. Bueno, y esto nosotros tenemos, vamos a ver, esto es lo que me ha dado la señora. Nosotros tenemos aquí, mirad, esto del 2004, esta revista americana, la bomba Sherka, cómo trabaja el corazón. Y mirad aquí todo lo que habla, la ATP, tal. Ni una sola vez se habla del magnesio. Ni una sola vez. Y estamos en el Leninger. Vamos a ver cómo lo encuentro. Sherka, ciclo de Krebs, magnesio ATP. Vamos a ver. Sherka. La bomba esa Sherka que allí estaba, aquí tenéis cómo funciona de verdad. Y no lo explica nadie. Y Barton Altura dice que es que el magnesio es muy barato y que no hace ganar dinero a los laboratorios farmacéuticos. Es lo que dice Barton Altura. Porque esto es así. Esto es así. Esto es el Leninger del 2009, o sea, del 2009. Pero ya se sabe, ya hace tiempo, desde el 74 lo sabemos. El que lo quiere saber, claro. Bueno. Entonces, ahora de momento lo dejamos aquí y el recreo. A descansar un poquito, que ha sido fuerte.